Buen día. En esta presentación vamos a hablar de la herencia ligada al sexo. Entonces, nos vamos a referir a la herencia ligada al cromosoma X, la cual puede ser de tipo recesivo o dominante, y a la herencia ligada al cromosoma Y. Y al final vamos a hacer un resumen. Antes de entrar de lleno a la herencia ligada al sexo, es importante que hablemos sobre la determinación del sexo en animales. El sexo es un carácter complejo que puede ser definido por un solo par de genes, por todo un cromosoma o por un conjunto de varios cromosomas o incluso por factores ambientales. Si nos centramos en los sistemas de determinación de sexo basados en diferencias morfológicas en los cromosomas sexuales, podemos encontrar diferentes tipos de determinación del sexo en el reino animal. Por ejemplo, existe el sistema XXXY que se encuentra en mamíferos y en muchos insectos. En este, los machos son XY. Estos individuos son conocidos como sexo heterogamético, porque fíjense que tienen dos cromosomas morfológicamente diferentes, el X y el Y, por eso el término de heterogamético, mientras que acá las hembras son el sexo homogamético, ¿sí? Tienen cromosomas idénticos. Existe otro sistema conocido como sistema ZZ-ZW. Este se encuentra en aves y acá, a diferencia del sistema de mamíferos, las hembras son el sexo heterogamético. Las hembras son ZW, mientras que los machos son ZZ. Existe también otro sistema un poco más complejo, que es el sistema X0, que está presente en abejas y en hormigas. En este, el macho o los machos son X0, es decir, solo presentan un cromosoma X, mientras que las hembras van a presentar dos tipos de cromosomas. Entonces, fíjense que en el reino animal vamos a encontrar diferentes patrones de herencia ligada al sexo porque van a tener diferentes conjuntos de cromosomas definiendo a los machos y a las hembras. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, si nos enfocamos en el sistema de determinación en mamíferos, ¿sí? Que es el sistema XXXY, es importante que incorporen estos conceptos, por eso se los vuelvo a repetir. Y es que les quede claro a qué se hace referencia cuando se habla de sexo homogamético y a qué hace referencia cuando se habla de sexo heterogamético, ¿sí? Recuerden, mujeres es homogamético, tiene dos cromosomas idénticos XX, y el hombre es heterogamético, tiene un X y un Y. Esto porque lo van a encontrar en el transcurso de la presentación y en varios libros. Ahora, como ya vimos en el video anterior, los cromosomas X y Y pueden tener regiones homólogas, ¿sí? que están ubicadas en los extremos de sus brazos, que son conocidas como pseudoautosómicas, ya que al ser homólogas entre estos van a tener un patrón de herencia similar a los genes ubicados en los autosomas. Pero también vimos que tienen regiones que no son homólogas, es decir, que son diferentes. A los genes que se encuentran ubicados en estas regiones no homólogas hacen referencia a genes que tienen un patrón de herencia ligada al sexo. Entonces, veámoslo acá. Los genes que se encuentren en la región no homóloga de los cromosomas X van a tener un tipo de herencia conocida como herencia ligada al cromosoma X o herencia ligada al X. Mientras que los genes que se encuentren en las regiones no homólogas del cromosoma Y, conocidos como genes holándricos, van a tener un tipo de herencia conocida como herencia ligada al cromosoma Y o herencia holándrica. El tipo de herencia o la herencia ligada al sexo fue descubierta por Thomas Morgan, un estadounidense, quien en 1910 estaba trabajando con moscas de fruta o drosófilas. ¿Sí? Estas son las mosquitas que llegan a nuestra cocina si dejamos fruta muy madura en el mesón. Él estaba realizando
un trabajo muy similar a lo que hizo Mendel, en el cual estaba evaluando el patrón de herencia de diferentes caracteres fenotípicos en estas mosquitas, como puede ser la forma y el tamaño del ala o el color de los ojos. En sus experimentos, él encontró que habían ciertos caracteres fenotípicos que se heredaban de manera diferencial entre sexos o incluso que solo estaban presentes en un sexo. Y gracias a sus trabajos se descubrió la herencia ligada al sexo. Ahora, algo que es muy importante es que para los ejercicios relacionados con este tipo de herencia se emplea una nomenclatura un poco más detallada. Acá es muy importante indicar cuál es el sexo de los individuos, si es mujer XX, si es hombre XY, y qué tipo de alelo está presente en cada uno de estos cromosomas. Por ejemplo, la mujer, al tener 2 cromosomas X, puede tener 2 variantes alélicas del mismo gen. Puede ser R mayúscula o R minúscula, mientras que el hombre solo va a tener una variante alélica de ese gen. En este caso, o en este ejemplo, sería R mayúscula. Y cuando hablamos de una herencia ligada al X, también debemos detallar el sexo de los individuos, pero en este caso, el carácter evaluado va a estar indicado en el cromosoma Y. Ahora, entremos a lo que es la herencia ligada al X. En esta, el gen que causa el rasgo o el trastorno se localiza en el cromosoma X. El mayor número de trastornos asociados a los cromosomas sexuales suelen localizarse en el cromosoma X. Como vimos, el cromosoma X en tamaño es mayor que el cromosoma Y, por lo tanto presenta mayor número de genes y es por esto que se han encontrado mayor número de patologías asociadas a los genes ligados a este cromosoma. Cuando hablamos de una herencia ligada al cromosoma Y, en esta, la descendencia, o sea, los genes o el carácter que se encuentra ligado al cromosoma Y puede expresarse o manifestarse tanto en hembras como en machos. Ya vamos a ver que esto es diferente a lo que pasa en la herencia ligada al Y. Ahora, los genes en cromosoma Y pueden ser recesivos o dominantes y su expresión en las mujeres y en los hombres no va a ser la misma. Entonces, fíjense en esta tabla. Las mujeres tienen 2 copias de los genes localizados en el cromosoma X, ¿sí? La mujer puede tener 2 copias diferentes y ser heterocigota o puede tener 2 copias idénticas y ser homocigota, es decir, ella puede presentar los 3 tipos de genotipo. Mientras que los hombres tienen una copia de los genes localizados en el cromosoma X, ¿sí? O tiene la copia del alelo R mayúscula o tiene la copia del alelo R minúscula y por lo tanto va a manifestar el fenotipo para el que codifique cada uno de estos alelos. Por consiguiente, la transmisión y la expresión de estos genes depende del sexo de los individuos, ¿sí? Fíjense que el hombre, al tener una única copia del cromosoma X, solo va a tener una copia del alelo, de X alelo determinado, y por lo tanto lo va a manifestar o no. La mujer puede que, dependiendo si el carácter es dominante o recesivo, lo manifieste o no. Ahora, en la herencia recesiva ligada al X, como su nombre lo dice, este tipo de herencia se da cuando el alelo alterado es recesivo sobre el normal, por lo que con una sola copia del alelo alterado no se expresa el carácter de enfermedad en el sexo homogamético. ¿Y cuál es el sexo homogamético? Las mujeres, ¿sí? Entonces, fíjense que las mujeres, con tan solo tener una sola copia del alelo que manifiesta el carácter o la enfermedad, no lo va a expresar porque tiene un alelo dominante que contrarresta este alelo recesivo. Únicamente lo expresaría en un genotipo homocigoto recesivo, donde ambos alelos son recesivos. Mientras que en el sexo heterogamético, es decir, los machos, pueden manifestarse la enfermedad o el rasgo con una sola copia, lo que les decía anteriormente. Al tener solo un juego
o solo un cromosoma X, dependiendo del alelo que corresponda, manifiesta o no la enfermedad. En el caso de una enfermedad recesiva ligada al X, la va a manifestar si tiene el alelo recesivo. Entonces, en este tipo de herencia, los genes recesivos ligados al cromosoma X se expresan en las mujeres únicamente si existen 2 copias del gen. Fíjense acá, si las mujeres tienen las 2 copias recesivas, lo van a manifestar, pero si tienen una sola copia, no lo va a manifestar porque va a tener el alelo dominante que lo va a enmascarar. En varones solo debe haber una copia del gen para que el rasgo o trastorno se exprese. Con una única copia, listo. Los hombres ya van a manifestar ese rasgo o patología. Veamos algunos ejemplos de cruces y de descendencia que podemos obtener con este tipo de herencia. Si se cruza una mujer que manifieste la enfermedad, es decir, que sea homocigota recesiva para ese carácter, con un hombre sano, que sería dominante, todas las mujeres van a ser portadoras para ese gen, pero no van a manifestar ese carácter o esa enfermedad. Fíjense acá, la mujer a sus hijas solo le puede heredar un cromosoma que sea para el alelo A minúscula, ¿sí? Todas van a tener un cromosoma que va a tener ese alelo recesivo. Y el hombre, que es el sano, le va a heredar el segundo cromosoma X. Y por lo tanto, como en este caso es un hombre sano, las mujeres no manifiestan la enfermedad, pero sí son portadoras. Y es diferente a lo que ocurre con un hijo. En este caso, como el cromosoma X, que tiene el alelo que codifica para la enfermedad o el carácter, lo van a heredar de la madre, porque el padre le va a dar el cromosoma Y, toda la descendencia, hijo o varón, va a manifestar la enfermedad. Ahora, cuando se cruza un individuo que tiene la enfermedad, es decir, que al ser hombre tiene el alelo recesivo, con una mujer sana, homocigota dominante, ninguno de sus hijos va a presentar la enfermedad porque le va a pasar el cromosoma y la mujer sana le va a pasar sus cromosomas que no presentan el alelo recesivo. Y con las mujeres les pasa algo similar, ninguna de ellas va a manifestar la enfermedad porque tienen el alelo dominante de la madre, pero van a ser portadoras para la enfermedad porque tienen el alelo recesivo del padre. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos un cruce de una mujer portadora con un individuo sano? Acá, las mujeres van a tener un 50% de probabilidades de ser portadoras. Fíjense que todas van a ser sanas, pero van a tener un 50% de probabilidades de ser portadoras para ese alelo o no. Y lo mismo va a ocurrir con los hijos. Estos van a tener un 50% de probabilidades de tener o no la enfermedad. Entonces, fíjense, como el padre les pasa el cromosoma Y a los hijos, la madre puede pasarle o el cromosoma sano o el cromosoma afectado, con el alelo afectado. Veamos un ejemplo de una enfermedad con este tipo de herencia. Acá les muestro algunos círculos con diferentes patrones de coloración y en el medio tiene unos numeritos. Si usted puede identificar estos números, quiere decir que es una persona saludable, pero si usted no puede identificar los números que están dentro de los círculos, es porque presenta daltonismo. ¿Y qué es el daltonismo? El daltonismo, conocido también como dicromatopsia, es una enfermedad que no permite diferenciar los colores rojo y verde. En este caso es una enfermedad recesiva, es decir, que solo se va a manifestar si los individuos presentan el o los alelos recesivos, mientras que los individuos que presenten el alelo dominante van a ver los colores normales, ¿sí? Van a poder diferenciar el rojo y el verde. Entonces, fíjense que el hombre puede ser sano, no presentar daltonismo o puede presentarlo, ¿sí? Ya con una sola copia de este alelo ya directamente lo presenta, mientras que las mujeres debe ser homocigota recesiva para que manifieste la enfermedad. Otra enfermedad que tiene un patrón de herencia similar al daltonismo es la hemofilia. Esta es una
enfermedad en la cual los individuos no pueden coagular la sangre y por lo tanto es muy peligroso si sufren alguna herida porque pueden fácilmente desangrarse y también tienen otra sintomatología como inflamación en las articulaciones. Bueno, puede llegar a ser una enfermedad muy molesta y muy peligrosa, obviamente. Esta es de herencia recesiva, es decir, solo los individuos que presenten el o los alelos recesivos van a manifestar la enfermedad, mientras que los individuos que tengan el alelo dominante no la van a manifestar. Entonces vuelve y juega. Acá los hombres con tan solo una copia de ese gen ya van a presentar la enfermedad, mientras que las mujeres necesitan presentar 2 copias, es decir, homocigotas recesivas para presentar la enfermedad. En heterocigosis no la van a presentar porque tienen el alelo dominante enmascarando al alelo recesivo, pero sí vamos a hablar de individuas que son portadoras. Entonces, en este tipo de herencia, la incidencia del rasgo es mucho mayor en machos que en hembras, por lo mismo, porque el macho con solo un alelo ya va a manifestar el rasgo. Las hembras necesitan tener 2 alelos idénticos recesivos para manifestarlo. Las hembras afectadas tienen todos los hijos machos afectados. Como ellas son las responsables de heredarles el cromosoma X, si estas son afectadas, van a ser homocigotas recesivas, por lo tanto, solo van a poder pasarle a sus hijos el cromosoma con el alelo afectado. Las hembras afectadas tienen un padre afectado y al menos una madre portadora, porque tienen que ser, al ser hembras afectadas son homocigotas, así que cada uno de esos alelos va a venir de sus padres. Y los machos afectados transmiten el gen mutado a todas sus hijas. Recuerden que como el macho le transmite a los hijos únicamente el cromosoma Y, en este tipo de enfermedades los hombres no le pasan la enfermedad a los hijos varones. Ahora hablemos de lo que es la herencia dominante ligada al X. El patrón de herencia dominante ligada al X se da cuando un alelo alterado es dominante sobre el normal y en este basta una sola copia para que se exprese la enfermedad. Esto ocurre tanto en mujeres como en hombres, ¿sí? Con una sola copia, tanto en mujeres como en hombres, estos individuos ya manifestarían el rasgo o la enfermedad. En este caso, en este tipo de herencia normalmente se da con más frecuencia en mujeres, dado que puede heredar el alelo mutado tanto del padre como la madre, ¿sí? Al tener 2 alelos y al ser dominante, pues va a tener mucho más chance de que uno de los padres le pase este alelo y por tanto manifieste la enfermedad. Veamos diferentes posibilidades de cruces y de descendencia. Si cruzamos una mujer afectada, en este caso heterocigota, que manifiesta el alelo dominante, con un hombre sano, que sería con el alelo recesivo, acá el 50% de sus hijas tiene la probabilidad de manifestar la enfermedad. Es decir, el hombre le va a pasar su alelo recesivo, que es saludable, pero la madre tiene un 50% de probabilidades de pasarle el cromosoma que tiene un alelo dominante que manifiesta la enfermedad y tiene otro 50% de probabilidades de pasar el alelo que no manifiesta la enfermedad. Por eso en mujeres van a tener un 50% de probabilidades de manifestarla. Y ocurre lo mismo en los machos, en los individuos, en los hijos hombres. Como el padre le hereda el X, la madre tiene un 50% de probabilidades de heredarle el cromosoma con el alelo recesivo que no manifiesta la enfermedad y otro 50% de probabilidades de heredarle el cromosoma que tiene el alelo dominante. Entonces, en este tipo de cruce y en este tipo de herencia puede tener descendencia afectada, ya sea hombre o mujer. Ahora, ¿qué pasa si el individuo que está afectado, que manifiesta la enfermedad, es el hombre y se cruza con una mujer homocigota recesiva? ¿Sí? En este caso, todas las mujeres van a verse afectadas por la enfermedad, ya que el padre sí o sí le va a heredar el cromosoma X que él tiene con el alelo dominante
y así la madre le herede uno de sus cromosomas al ser recesivo, digamos que no va a poder contrarrestar el carácter manifestado por el alelo dominante y por lo tanto todas las hijas van a manifestar la enfermedad. Mientras que los hombres, ninguno de los hombres manifestaría la enfermedad, ya que acá el cromosoma Y viene por herencia materna. Un ejemplo de este tipo de herencia es la incontinencia pigmentaria. Esta es una enfermedad que causa lesiones vesiculares rugosas en la piel. Los individuos que presentan el alelo dominante tienen esta patología en su piel que puede sanar con los años, pero siempre les va a dejar ciertas cicatrices. Esta, al ser dominante, las mujeres que sean homocigotas dominantes o heterocigotas van a manifestar la enfermedad y solo aquellas mujeres que sean homocigotas recesivas van a ser sanas. En hombres, sí, con solo un alelo, bueno, es muy similar a lo de las mujeres, con solo el presentar el alelo 1, un alelo dominante ya va a manifestar la enfermedad, mientras que si presenta el alelo recesivo va a ser un individuo sano. Entonces, ¿qué podemos concluir de este tipo de herencia? Las mujeres suelen estar más frecuentemente afectadas, ya que al tener doble cromosoma X, tiene mayor probabilidad de que uno de sus padres le transmita la enfermedad. La madre, si la madre está afectada, puede afectar a hombres y a mujeres de la misma generación. Si la mujer es homocigota para los dos alelos dominantes, entonces toda la progenie, es decir, toda su descendencia, heredará el alelo y también expresará la característica o la enfermedad. Recordemos, como ya vimos en uno de los cruces, los machos afectados no tendrán hijas afectadas los machos afectados van a dar hijas afectadas, ¿sí? Porque al ser dominante con el único cromosoma X que le puede pasar al macho, si ya va con el alelo dominante, todas sus hijas van a manifestar la enfermedad. Los machos afectados provienen de madres afectadas. Recordemos que en los hombres el cromosoma X es heredado por la madre. Así que si eres daltónico, es por tu madre. Ahora, al ser dominante aparece en cada generación. Por último, hablemos de la herencia ligada al Y. El patrón de herencia ligada al Y se produce al heredar un cromosoma Y con algún gen alterado del padre que hace padecer una mutación o trastorno. En este tipo de herencia solo se ven afectados hombres y nunca mujeres, ya que son los únicos que poseen el cromosoma Y. El cromosoma Y es más pequeño, es el más pequeño de todos los cromosomas y el que contiene menos información genética. Es por esto que las enfermedades ligadas al cromosoma Y son raras y poco frecuentes. Un ejemplo de un carácter con este tipo de herencia es la hipertricosis del pabellón auricular. Y esto es el feo y desagradable presencia de vello en las orejas de los hombres. Este es de tipo dominante y todos los individuos que tengan el alelo dominante en su cromosoma Y van a presentar vello en las orejas, mientras que los individuos que presenten el alelo recesivo no van a presentar vello en las orejas. Ahora, ¿qué podemos resumir de este tipo de herencia? Que solo afecta a hombres y nunca a mujeres, y que las enfermedades ligadas al cromosoma Y son raras y poco frecuentes. Ahora, en términos generales sobre toda la presentación, podemos concluir que en humanos y en otros mamíferos el sexo biológico se determina por un par de cromosomas sexuales, que sabemos que es el X y el Y. Los hombres van a ser XY, las mujeres XX. Los genes ligados al X tienen patrones de herencia distintos porque están presentes en diferentes números en las hembras y en los machos, ¿sí? En las hembras son dobles, van a presentar 2 alelos, mientras que los machos van a presentar un único alelo.
Los genes ligados al X pueden presentar una relación de dominancia versus recesividad. Los trastornos genéticos humanos ligados a X son mucho más comunes en hombres que en las mujeres debido al patrón de herencia ligada al X, debido a que los hombres heredan el cromosoma X de la madre y basta con una sola copia del gen para presentar la enfermedad. El patrón de herencia ligada al cromosoma Y solo afecta a hombres al ser el sexo heterogamético. Y hasta aquí es la presentación de herencia ligada al sexo. Acá les dejo una tabla que pueden ver algunos ejemplos de caracteres, enfermedades que presentan una relación de dominancia versus recesividad. No todos los que están en esta tabla hacen referencia a genes ligados al sexo, pero me pareció interesante compartirles. Por favor, retomemos la clase para dar las instrucciones para los ejercicios que deben desarrollar.